Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos muy emocionados de tenerlos aquí hoy, porque vamos a desvelar uno de esos secretos que tanto nos gusta, ¿verdad? Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la farándula turca para hablar de una de las parejas más icónicas y que más ha dado de qué hablar, Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Sí, así como lo leen, vamos a poner al descubierto los secretos de su romance. Si eres fanático de estas dos estrellas, o simplemente te encanta el drama y las historias de amor entre celebridades, quédate con nosotros porque este vídeo te va a encantar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, te recuerdo que si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido así de interesante. La historia de Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya es, sin duda, una de las más comentadas en el universo de las series y el cine turco. Ambos son actores mega populares, con carreras brillantes y un talento innegable que los ha llevado a la cima. Atay, conocido por sus papeles protagónicos en series como Medcezir o El Interno, es uno de los actores más cotizados y deseados de Turquía. Por su parte, Serine, con su belleza cautivadora y su versatilidad actoral, ha conquistado a audiencias en todo el mundo con producciones como Medcezir y Fi. Y es precisamente en Medcezir, una adaptación turca de la famosa serie de OC, donde sus caminos se cruzaron de una manera muy especial, dando inicio a una relación que mantuvo a todos pendientes de cada uno de sus movimientos. Cuando Medcezir se estrenó en 2013, la química entre Atay y Serine en pantalla era palpable. Interpretaban a Yaman y Mira, dos jóvenes de mundos opuestos que se enamoran perdidamente. Y como suele suceder cuando la conexión en la ficción es tan fuerte, los rumores sobre una relación en la vida real no tardaron en aparecer. Al principio ambos actores intentaron mantener su vida personal lo más privada posible, algo que, como sabemos, es casi imposible para figuras de su calibre. Sin embargo, los paparazzi y los fans siempre están al acecho, y pronto empezaron a circular las primeras imágenes de ellos juntos fuera del set. Lo interesante de esta pareja es cómo, a pesar de su fama, lograron mantener ciertos aspectos de su relación en un segundo plano. No era una relación que se exhibiera constantemente en redes sociales, ni que estuviera plagada de apariciones públicas conjuntas planeadas. Más bien, era una historia de amor que se desarrollaba en el ámbito privado, con momentos capturados por cámaras indiscretas o por la revelación gradual de amigos cercanos. Esta discreción, lejos de apagarlas, alimentó aún más el interés del público, que quería saber más sobre la química real detrás de la ficticia Yaman y Mira. Los primeros años de su relación estuvieron marcados por esa dinámica de aparecen juntos, luego no se les ve, creando una expectativa constante. A menudo se les veía cenando juntos, saliendo de eventos o incluso compartiendo momentos de vacaciones. Pero las confirmaciones directas eran escasas. Era un juego de adivinanzas para los medios y los seguidores. ¿Están juntos? ¿Es solo una buena amistad? Sin embargo, las señales eran cada vez más claras. La complicidad que mostraban en las pocas apariciones públicas, las miradas cómplices, todo apuntaba a que lo suyo era algo más que una simple amistad nacida en el set. Un punto crucial en la evolución de su relación fue, sin duda, el paso del tiempo. A menudo, las relaciones que surgen en sets de rodaje son fugaces, alimentadas por la intensidad del trabajo y la cercanía. Pero el romance entre Atay y Serine pareció tener cimientos más sólidos. Continuaron juntos incluso después de que Medcezir terminara, lo que demostró que su vínculo iba más allá de la pantalla. Esto fue un respiro para sus admiradores, quienes habían apostado por su amor desde el principio. Durante su noviazgo, ambos actores se consolidaron como estrellas individuales. Atay siguió con proyectos exitosos como El Interno y luego dio el salto a plataformas internacionales con The Protector en Netflix, convirtiéndose en el primer protagonista turco de una producción original de Netflix. Serine, por su lado, continuó brillando en la televisión y el cine, participando en proyectos muy esperados. Esta trayectoria paralela, a pesar de la fama creciente, nunca pareció afectar su relación. De hecho, muchos especulan que se apoyaban mutuamente en sus carreras, un factor clave para el éxito de cualquier pareja en la industria del entretenimiento. Los medios turcos, como era de esperar, dedicaron innumerables artículos y portadas a su relación. Se rumoreaba sobre planes de boda, sobre posibles separaciones, sobre reconciliaciones. La prensa sensacionalista a veces especulaba de forma exagerada, pero en medio de todo ese ruido, había una corriente de admiración por la forma en que Atay y Serine manejaba.
Su vida privada. No buscaban la controversia, sino que vivían su relación a su manera. Uno de los secretos mejor guardados, o al menos uno de los aspectos más admirados, era su capacidad para mantener su privacidad. Mientras otras parejas de famosos optan por compartir cada detalle de su vida amorosa, ellos parecían preferir un enfoque más reservado. Esto les permitió construir una relación más sólida, lejos de las presiones externas y de la constante evaluación pública. Se les veía disfrutando de vacaciones juntos en lugares exóticos, pero siempre con un perfil bajo. Compartían cenas íntimas, pero rara vez se les fotografiaba en situaciones comprometedoras que pudieran ser malinterpretadas. Se rumoreaba que su relación era seria y que tenían planes de futuro. A pesar de los altibajos que cualquier relación puede enfrentar, especialmente cuando se está bajo el escrutinio público, se mantenían firmes. El apoyo mutuo en sus carreras, la admiración por el talento del otro y sobre todo, un profundo respeto, parecen haber sido los pilares de su romance. Pero como en todas las historias, también hubo momentos de tensión y rumores de separación. La industria del entretenimiento es volátil, y las agendas apretadas, los viajes constantes y las presiones de la fama pueden pasar factura. Hubo periodos en los que se especuló con una ruptura, pero siempre lograban aparecer juntos de nuevo, desmintiendo los rumores y demostrando la fortaleza de su vínculo. Lo fascinante de su historia es que a pesar de que ambos son figuras públicas de gran renombre, se las arreglaron para mantener una chispa de normalidad en su relación. No eran una pareja que buscara constantemente la atención mediática, sino que vivían su amor de forma auténtica y privada. Esta autenticidad, sumada a la admiración mutua por sus carreras, los convirtió en una de las parejas más queridas y respetadas de Turquía. Con el tiempo, los detalles sobre su relación comenzaron a fluir de forma más orgánica. Amigos cercanos y fuentes internas a menudo confirmaban la solidez de su noviazgo. Se hablaba de su convivencia, de sus planes de futuro y de cómo se apoyaban en los momentos difíciles. Sin embargo, siempre se mantuvo ese velo de privacidad, esa discreción que los hacía aún más interesantes. Al final, la historia de Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya es un ejemplo de cómo dos personas famosas pueden construir una relación sólida y duradera, manteniendo un equilibrio entre la vida pública y la privada. Su romance, que comenzó en el set de Medcezir, se convirtió en una de las historias de amor más emblemáticas del panorama turco. Han demostrado que la química en pantalla puede trascender a la vida real, y que el amor, incluso bajo los focos, puede florecer de manera auténtica. En resumen, hemos explorado los inicios de su relación en Medcezir, la discreción con la que manejaron su noviazgo, los rumores y desmentidos, y la solidez que demostraron a lo largo de los años. La clave de su romance parece residir en el respeto mutuo, el apoyo a sus carreras individuales y, sobre todo, la decisión consciente de proteger su vida privada. Atay y Serine nos han regalado no solo actuaciones memorables, sino también una historia de amor que, a pesar de los secretos, ha cautivado a millones de fans. Y hasta aquí nuestro recorrido por los secretos del romance entre Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros desvelando esta historia. Agradecemos enormemente que hayan llegado hasta el final de este vídeo. Si les ha gustado, no olviden dejarnos un buen like, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias y revelaciones. Nos encantaría saber su opinión en los comentarios. ¿Qué les parece su relación? ¿Creen que volverán a trabajar juntos? Déjenos sus ideas abajo. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo.